Muy bien, Catherine, ya voy en segundos a Cali porque esta tarde habrá un consejo de seguridad, las fuerzas militares reforzando las medidas ante la oleada terrorista de los últimos días de las disidencias en el suroccidente del país. Antes hablamos de un operativo gigante de la Fiscalía en compañía del Ejército. Lo contamos este lunes en primicia aquí en Meridiano Blue, operativo de extinción de dominio a 405 locales de una marca muy, muy importante, sobre todo para las mujeres, Lily Pink. Vamos con Sergio Barbosa y el recorrido que hizo hoy por los locales que fueron ya ocupados por las autoridades. La Fiscalía entregó detalles sobre el operativo de extinción de dominio en contra de Lily Pink. En total fueron ocupados 405 locales en medio de una investigación por lavado de activos y contrabando. Y es que se trata de una compleja estructura empresarial señalada de mover presuntamente millonarios recursos ilícitos bajo la fachada de la famosa cadena de venta de ropa femenina conocida como Lily Pink, empresa que habría permitido el ingreso de recursos del contrabando aquí a Colombia. El entramado estaría compuesto por importadores, comercializadoras y sociedades de papel, mediante las cuales ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación. Juan Felipe Cárdenas, el director especializado de extinción del derecho de dominio de la Fiscalía, explicó que sigue para Lily Pink. Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces de la especialidad. Estas diligencias se llevaron a cabo en 59 municipios y ciudades distribuidos en 25 departamentos con apoyo del Ejército Nacional debido a la amplia presencia territorial de la cadena comercial investigada. Una 08, Paula Belalcázar, ¿a qué horas comienza el Consejo de Seguridad con presencia del Ministro de Defensa en Cali? Ricardo, ¿qué tal? Buena tarde. Pues el Consejo de Seguridad está programado para la noche de hoy, martes. Dice que además estará acompañado con la cúpula militar. Hasta el momento todo está en este momento en organización, vienen para Cali, pero también es importante saber lo que están pensando, si ir al Cauca, ir a Popayán, porque recordemos que allá se están precisamente presentando toda esta ola de atroces atentados, que también se está reforzando la seguridad no solamente en el departamento del Cauca, sino también en el Valle, con diversos operativos en los que Blue Radio ha podido hacer este acompañamiento. Recordemos que la policía, el ejército está desplegado en todas las vías, entradas y salidas de las ciudades, pero también muy importante en la vía panamericana, que ha sido precisamente el blanco del terrorismo y por supuesto de todas estas acciones violentas que ya completan más de 30 solamente en estos días. El ministro va a estar visitando precisamente estas ciudades no solamente para tener una hoja de ruta de lo que las autoridades deben hacer, deben enfocarse, sino también para tomar medidas, por supuesto, en cuanto a la seguridad, para mejorar toda esta confianza en el suroccidente del país, Ricardo. Muy bien, Paula, 1:10. En medio del conflicto hay una herida que no cicatriza. El país necesita conocer toda la verdad sobre uno de los peores horrores, crímenes cometidos por integrantes del Ejército de Colombia, los asesinatos de jóvenes, sobre todo humildes jóvenes, que eran presentados como guerrilleros muertos en combate, no solo durante el gobierno de Álvaro Uribe. Aquí estamos hablando de un lapso que va entre 1990 y el año 2016. La JEP, después de preguntas que hicimos los periodistas, se decidió a contarlo. No son 6.402 falsos positivos, esa cifra que le ha servido tanto a algunos sectores para hacer política. No, es mucho peor. Son casi 8.000 asesinados en el marco de esos falsos positivos. Salima Feris. La Jurisdicción Especial para la Paz actualizó la cifra de víctimas de falsos positivos al pasar de 6.402 a 7.837 casos documentados en el país. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que este incremento responde a la ampliación del periodo de análisis que inicialmente cubría los años 2002 a 2008, pero que ahora se extendió entre 1990 y 2016. Entonces lo más probable es que incluso esta nueva cifra pues vaya a
aumentar en el futuro, pero la razón es esa, se amplió el periodo, digamos, de constatación de información y se ampliaron las bases de datos que inicialmente se han manejado. Esa es la explicación. Por su parte, Jacqueline Castro, representante del colectivo Madres de Falsos Positivos, pidió a la JEP que continúe con las investigaciones para esclarecer quiénes dieron las órdenes de cometer estos crímenes. Siempre lo dijimos que eran muchos más de 6.402 y lo hemos escuchado desde varios de los comparecientes ante las versiones de la JEP que ellos dicen, ellos mismos han dicho que son más de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, así que pues en verdad que nos alegra mucho este gran trabajo que viene haciendo esta Justicia Especial para la Paz, porque si bien quizás no vamos a alcanzar a conocer el horror que vivió Colombia con esta situación de las ejecuciones extrajudiciales y tal vez nunca vamos a tener una cifra exacta, se está demostrando que sí fueron muchos más de 6.400. Finalmente, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X afirmando que la cifra asciende a más de 7.800 jóvenes asesinados por la fuerza pública y aseguró que este es el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo. Muy bien, Salima y don Felipe García, por favor cuéntenos la historia real detrás de las amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia, porque el gobierno se desdice de unas, pero ratifica que sí existen otras. ¿Cuál es la historia? ¿Qué dicen el ministro de Defensa y el ministro del Interior? Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, el ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció respecto a esa información de la amenaza contra la candidata Paloma Valencia por parte de la estructura 42 de las disidencias de las FARC y un criminal que supuestamente respondía al alias de Buchetula. El viernes, según dice el ministro, se le informó a Paloma Valencia sobre este hecho. Sin embargo, de inmediato se activó la inteligencia militar y de policía y se descartó dicha amenaza contra la candidata. Esto mismo dice el ministro, se le informó al presidente Gustavo Petro y a la propia candidata. Sin embargo, fue ella quien, recordemos, dio una declaración ayer sobre dicha amenaza, pese a que esta ya había sido descartada por las autoridades. Y es que, según la inteligencia militar, las amenazas que están vigentes en estos momentos contra candidatos son las relacionadas con las coronas fúnebres que se conocieron a través de redes sociales. Esa estructura, la 42, sí existió según inteligencia, pero desapareció. No hay rastro de ella en estos momentos. El alias Buchetula no existe ni ha existido en los ACAM ni en los registros de las fuerzas militares. Sobre esa amenaza se pronunció en las últimas horas también el ministro del Interior, Armando Benedetti. A ver, se verificó que la persona que supuestamente iba a hacer el atentado existía, que existía el carro y que existía un hotel del cual era dueño esa persona. Pero esa persona, eso fue entre jueves y viernes, pero después se quedó claro que esa persona no iba a cometer ningún atentado. Ahí eso se le informó a la campaña. Es posible que haya habido un teléfono roto. Un teléfono roto es lo que dice el ministro del Interior, y el ministro de Defensa dijo que el presidente ha dado la orden de proteger a los candidatos sin discriminación alguna. Dijo también que se mantiene especial atención y alerta sobre grupos criminales como el ELN, la Segunda Marquetalia, las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y la nueva Junta del Narcotráfico, que son las amenazas que están latentes contra cualquier candidato presidencial. Muy bien, Felipe, hay una historia que no tuvo un final feliz en Bogotá. Un rabino proveniente de Estados Unidos desapareció hace exactamente 8 días. Medicina Legal acaba de confirmar que su cuerpo fue plenamente identificado. Habría sido asesinado. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, buenas tardes. Se trata de Nuchem Yisrael Eber, un rabino de 51 años que hacía parte de esta comunidad en Bogotá y que llegó al país precisamente a participar de una jornada con esta comunidad ortodoxa en el sector de Niza, donde además confirman sus allegados tenía su residencia y fue reportado como desaparecido desde el pasado 21 de abril. De acuerdo con lo que relatan los conocidos, era una persona que se enamoró literalmente de Colombia y por eso estuvo varios días en Bogotá. Y es que son varias las hipótesis por este caso. La primera, una investigación que avanza en la que se podría establecer que el cuerpo del rabino fue encontrado sin vida dentro del armario en una de las calles de la localidad de Bosa el pasado miércoles 22 y después del levantamiento fue ingresado a Medicina Legal a las 11 de la mañana para realizar precisamente las pruebas de identificación. Y asimismo confirmó más bien la identidad tras las pruebas forenses
hechas por medio de exámenes odontológicos aportados además por medio de la familia y por su parte de la Embajada de los Estados Unidos. Sus allegados, Ricardo, también dicen que pudo haber sido un caso de robo, ya que según cuenta el rabino estuvo secuestrado por algunas horas y después fue encontrado por parte de las autoridades en el sector de Bosa. Por ahora, Ricardo, como estamos viendo en nuestro canal de YouTube, se conocen dos videos de la última vez que lo vieron salir de su casa esa noche del 21 de abril sobre las 9 y 8 de la noche, y desde ahí se desconoce el paradero. Muy bien, Nicolás, 1:16. Más adelante les voy a contar qué está pasando con el lío de los pasaportes, porque hoy hubo un debate muy interesante en el Congreso de la República. Antes hablamos de noticias del mundo, de la dura respuesta de Irán a Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz, de lo último de la guerra entre Ucrania y Rusia, y de una polémica en Estados Unidos sobre el posible cambio de nombre del temible ICE. César Moreno. Buenas tardes. Irán respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aseguró que el régimen de los ayatolás le ha pedido abrir el estrecho de Hormuz lo antes posible por riesgo de colapso de su economía. En un comunicado dirigido a la reunión de ministros de defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái, Teherán subrayó que el paso fluido de la flota comercial por el estrecho no será posible antes de alcanzar la paz total. Trump está descontento con la última propuesta de Irán para poner fin al conflicto. No le gusta la propuesta, dicen desde la Casa Blanca, porque no aborda el programa nuclear, y para Trump la oferta de paz tiene que decir que Irán renuncia a sus ambiciones atómicas, mientras que Teherán dice que eso no es negociable. Traducción: callejón sin salida, cuando hoy se cumplen exactamente 2 meses de ese conflicto. Y vamos para la otra guerra. 4 personas murieron en Rusia y 2 en Ucrania por bombardeos de lado y lado. Rusia atacó de día a Kiev, la capital ucraniana, algo inusual, con un enjambre de drones, mientras que Ucrania dirigió su ofensiva contra infraestructuras energéticas en la frontera, produciendo un incendio en una importante refinería de petróleo de Tuapse. Esto es en el sur de Rusia. Y por último, una propuesta que nació como una broma en redes sociales terminó con el aval del mismísimo presidente de los Estados Unidos. En marzo pasado, la influencer conservadora Alisa Mary escribió: quiero que Trump cambie el ICE por NICE, para que los medios de comunicación tengan que decir nice agents, agentes agradables, todo el día, todos los días. Pues Donald Trump respaldó la idea de cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, a National Immigration and Customs Enforcement, NICE, una modificación del acrónimo que cambiaría su significado de ICE, hielo, a NICE, por agradable. Trump, un maestro del lenguaje y la narrativa, recogió la idea y la hizo suya con un mensaje en Truth Social. Gran idea, háganlo, escribió. Muchas noticias en este mediodía. Comenzamos con la decisión que acaba de adoptar el Consejo de Estado, que suspendió de manera provisional el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro le daba un mes, solamente un mes de plazo a los fondos privados de pensiones para que trasladara 25 billones de pesos de los ahorros pensionales de los colombianos a Colpensiones, justo en tiempos electorales. Ya hay reacciones de los fondos privados, hay distintas voces que hasta ahora destacan la decisión de ese alto tribunal. Laura Rojas. Ricardo, pues efectivamente ese decreto se conoció la semana pasada justamente en el Congreso de Asofondos, que es el gremio de los fondos privados, y lo que buscaba es eso, lo que usted acaba de decir, trasladar 25 billones de pesos de los afiliados que decidieron trasladarse de los fondos privados a Colpensiones. Lo que decía en su momento el presidente Dusan, presidente de Colpensiones, es que esto era necesario porque ya estas personas se habían trasladado siempre y cuando no estén pues pensionadas. Eso corresponde nada más a 5 billones de pesos. Pues hoy ya hubo una decisión provisional por parte del Consejo de Estado que dice que no se van a trasladar esos 20 billones de pesos que corresponde a las personas que no se han pensionado. Pues bien, frente a este tema reaccionó el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien dice pues que este dinero, lo que se había pactado es que funcionara como ese ahorro pensional, y que, recuerde usted, pues en los fondos privados existen esas inversiones. Escuchemos lo que dijo el presidente de Asofondos, Andrés Velasco. Que dice explícitamente: estos recursos no son para pagar pensiones del régimen de la ley 100, estos recursos son para ahorrarlos, para que se multipliquen, para que ganen rentabilidad. Y la ley, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional
que generaron un consenso, que es la ley 2381, que dice que esos recursos se administrarán en los fondos privados y después en el fondo de ahorro del primer contributivo. Y salió un decreto reglamentario en el que también seguramente participó el presidente Dusan y obviamente el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda de este gobierno, en el que dice, si el fondo de ahorro del pilar contributivo no se ha creado, esos fondos continuarán siendo administrados por los fondos privados. ¿Por qué? Pues porque la vocación de esos recursos es ahorrarse. ¿Y por qué no se ha creado ese fondo, Ricardo? Porque de momento, pues, la reforma pensional está suspendida y no se ha creado ese fondo que se esperaba fuera administrado por el Banco de la República. Hay que esperar entonces qué puede pasar. Recuerde usted que esta decisión de momento es provisional del Consejo de Estado. Hasta el momento son 120.000 las personas que se han trasladado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones y eso corresponde a los 25 billones de pesos. De esos 25 billones de pesos, 5 billones de pesos son de las personas que ya están pensionadas. Hay que ver entonces qué pasa con esos 20 billones de pesos de los traslados que de momento pues están suspendidos. Muy bien, Laura, acaba de pronunciarse sobre esta decisión del Consejo de Estado el ministro del Interior desde La Giralda. El ministro insiste en el discurso de lucha de clases, diciendo que esto solamente está favoreciendo a los ricos. Algo que es por supuestamente cuestionable y dudoso cuando se hace fact-checking. Caterina Ávila. El ministro del Interior cuestionó esta decisión del Consejo de Estado, dijo que no es una derrota para el gobierno, sino una victoria para los más ricos y cuestionó también en dónde está el dinero de esas 120.000 personas que, según él, por decisión propia, querían trasladar sus ahorros. Lo que iba a haber en traslado son de 120.000 personas que ellas a mutuo propio quisieron cambiarse a Colpensiones. Luego, si lo querían hacer, la plata es de ellos. El hecho de que le quieran retener la plata en los privados es otra vez cuidando a los ricos, otra vez casi que cogiéndose la plata. Porque si había 120.000 personas que querían cambiarse y no las dejan para que los fondos privados mantengan sus plata y sus inversiones en obra civil y todo lo demás, o algo peor, es que no hay esa plata, ¿dónde está? ¿Es una derrota del gobierno? No, es una victoria más de los ricos. Recordemos que con este decreto el gobierno pretendía trasladar en un mes 25 billones de pesos del ahorro pensional de cerca de 120.000 afiliados a los fondos privados de pensiones que se trasladaron a Colpensiones aprovechando la llamada ventana pensional. La medida había sido cuestionada por el Banco de la República, la Contraloría, Asofondos y varios sectores.